Para todos ustedes que siguen este espacio con la Iglesia día a día, un saludo muy cordial y mi agradecimiento sincero. Estamos viviendo este tiempo pascual. Ya estamos en mitad de esta semana tercera del tiempo de la Pascua, tiempo que nos invita a celebrar con gran júbilo el acontecimiento de la resurrección de Cristo, que es el acontecimiento que está en el corazón mismo de la fe cristiana, que constituye la columna vertebral de esta fe que orgullosamente profesamos. Y ese tiempo nos permite hacer un repaso por los primeros tiempos de la Iglesia, la vida de los primeros cristianos, quienes se destacaron por su compromiso cristiano, se destacaron por haber predicado el Evangelio en medio de tiempos de persecución, en medio de tiempos verdaderamente hostiles a la predicación del Evangelio. Dos grandes enemigos tenía la Iglesia en aquellos tiempos, pues los judíos, el pueblo judío por un lado, y por otro lado el Imperio Romano, que era la nación ocupante en aquel tiempo, y dos enemigos que pretendían impedir, obstaculizar o limitar la tarea de la Iglesia. Muchas veces lo lograron, pero siempre estuvo el testimonio de valentía constante de los primeros cristianos. Había prohibiciones expresas y formales de hablar en nombre de Jesús o de predicar el Evangelio, pero siempre los discípulos lo hacían. Esa era su tarea. Incluso en alguna ocasión, como lo escuchábamos en días pasados, los discípulos, desafiando las prohibiciones y las autoridades, dicen: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Creo que ese repaso por la vida de los primeros cristianos, por aquellos que nos precedieron en el tiempo y en la fe, ha de servirnos a nosotros como un gran estímulo, ya que hoy nosotros también tenemos que predicar el Evangelio y tenemos que vivir la fe en medio de situaciones a veces un tanto difíciles. No estamos siendo perseguidos, formalmente perseguidos. No hay una expresa prohibición de celebrar nuestra fe, por lo menos en nuestros pueblos. Si hay pueblos, incluso no muy lejos de nosotros, sobre los que ya pesa alguna prohibición. Pensamos, por ejemplo, en Nicaragua. Quizá el ejemplo más reciente de prohibiciones a los cristianos, de limitaciones a la vida de los cristianos y a la expresión o manifestaciones de fe de los cristianos. Nosotros quizá no tenemos esa clase de prohibiciones, pero muchas veces a los cristianos sí se nos señala, se nos ataca, se nos injuria de muchas maneras, se nos calumnia, y por eso a veces expresar, vivir la fe, pues resulta un tanto difícil. Pero el estímulo de esos primeros cristianos tiene que llevarnos, hermanos, a desafiar cualquier enemigo, a desafiar cualquier problema, cualquier obstáculo que encontremos a la hora de profesar nuestra fe y a la hora de anunciar el Evangelio de Cristo muerto y resucitado. Que ese mismo Señor no deje de acompañarnos, de respaldarnos y de hacernos verdaderos discípulos suyos. Bendiciones.